¿Cuánto tiempo? Los extrañamos un montonazo. En un ratito nomás arranca el mensaje que hemos preparado para esta semana. Recuerde que estamos viendo la última semana de Jesús antes de llegar a la cruz. Esa última semana que fue una completa montaña rusa de emociones, de sentimientos, de situaciones, pero por sobre todas las cosas un gran desafío que el Señor Jesús supo afrontar y por el cual nosotros hoy en día estamos tan agradecidos. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. A la querida comunidad y a todas las personas que me ven a través de esta plataforma, hoy ya les quería contar un poquitito de la enseñanza que me dejó la palabra del domingo. Bueno, yo particularmente soy una persona a la cual le cuesta mucho confiar en otras personas, me cuesta expresarme un montón. Hola comunidad, buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, lo que hemos estado analizando con Juli durante esta semana y hemos vuelto a repasar ahora la cita bíblica y la predicación. Hablábamos mucho de lo necesario que es tener un estado de madurez, un nivel de madurez espiritual alto, o por lo menos que nos ayude a no dejar de pensar como nosotros vemos las cosas. Pues generalmente cuando nos decepcionan o somos traicionados, como que el mundo se nos viene abajo y llegamos a estar hasta en estados muy fuertes, depresivos, sentimos que ya no queremos seguir adelante con los proyectos y queremos largar el trabajo, queremos irnos de casa o queremos un montón de cosas. Hermanos, buenas noches. Bueno, reflexionando sobre las decepciones, la verdad que es complicado, fue todo un tema, porque yo particularmente, si a mí una persona me decepciona, me traiciona, yo le corto el rostro y no quiero saber más nada. Y la verdad que no está bueno eso. Bueno, hola, buenas noches, grupo, comunidad. Mando este videito ahí de un aporte de lo que realmente tuve la oportunidad de ver el domingo a través de la línea esta de Instagram, de la iglesia de mi hermano, de mi cuñada, bueno, de su familia. Y quería hacer mi pequeño aporte. Yo en realidad en el transcurso de la vida he pasado por varias situaciones de decepciones y de fallas de parte de seres queridos, amigos. Tengo en cuenta también que las personas me pueden volver a fallar, pero ahora sé que debo actuar de otra manera. Realmente creo que la decepción y la traición es muy fuerte, es algo muy fuerte, pero ahí Jesús nos enseñaba de que Él, hasta en el último momento, sabiendo y viendo la decepción y la traición de Judas, lo llamó amigo, sin sarcasmo, sin ironía, porque realmente la amistad de Jesús con Judas es la que no había fallado. Jesús nos enseña que tenemos que perdonar, que tenemos que dar amor, y eso es algo que hay que poner en práctica. Duele porque hay a veces que uno no lo espera, pero seguir para adelante como siempre lo he hecho, y si volviera a esa persona, volviera a necesitar mi ayuda, no dudaría en brindársela de nuevo. Vivir las aventuras más emocionantes. Como rebañas por dulzura y me transformas cada instante. Mi cuerpo me hace danzar, mi cuerpo me hace
corazón cantaré, viviré, traeré mi ofrenda a ti. Traeré mi ofrenda a ti. Dios mío.
aprovechar estos días cercanos ya a Semana Santa para tocar un tema que nos toca muy de cerca como cristianos, que es cómo realmente tenemos que afrontar los desafíos que nos propone Dios para nuestras vidas. Así encaramos esta nueva serie llamada Desafíos. Recuerde que cada una de las predicaciones, de los mensajes que se están dando en los últimos meses viene en el formato de series. ¿Para qué? Para que durante todo un mes nosotros podamos ir meditando, podamos ir estudiando, podamos ir debatiendo cada una de las predicaciones, cada uno de los mensajes que se va dando, para así poder alcanzar la madurez y el desarrollo como comunidad, como hijos de Dios, que Dios espera de cada uno de nosotros. Los últimos 4 domingos vimos la última semana de Jesús antes de llegar a la cruz desde un enfoque muy particular. Si usted hace un poquito de memoria va a recordar que hablamos de la zona de confort, ese lugar donde estamos cómodos, donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos fuertes, pero no es el lugar donde Dios nos quiere. Entonces nos mostró que el Señor nos va a llevar a dar un siguiente paso, un paso más allá de ese lugar donde nos sentíamos cómodos, para poder empezar a cumplir su voluntad en nuestra vida. Ese cambio, ese proceso no iba a ser fácil, porque nos iba a costar, porque iban a empezar a aparecer personas que nos iban a cuestionar. Eso también creo que seguramente lo van a recordar. Iban a aparecer los cuestionadores, aquellas personas que nos van a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué te saliste de ahí? Y donde nosotros debemos con autoridad y con obediencia hacerles ver que estamos siguiendo la voz de Dios. Simplemente eso, que vamos camino a cumplir con la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor continuamente, según el relato que hemos estado viendo en Mateo, nos va a dar palabras de aliento, palabras que nos van a motivar, que nos van a decir que hay una recompensa al final, que van a pasar diferentes cosas que quizás no nos gusten, pero que tienen que pasar. Recuerdan ustedes que Jesús habló a sus discípulos a través de 4 parábolas que les mostraban a ellos de que las cosas no iban a ser realmente buenas, pero que el premio final, que la recompensa al terminar todo esto iba a superar cualquier cosa que se le pudiera presentar a cada uno de ellos. Y por último, como vimos el último domingo, es muy probable que en nuestro camino hacia alcanzar el objetivo, hacia la meta que Dios nos ha propuesto, aparezcan personas que nos van a traicionar, personas a las cuales nosotros respetamos, estimamos, amamos mucho, pero que no tienen la capacidad suficiente para entender de que Dios nos ha dado un destino específico, una tarea específica que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, de una u otra manera, ellos se ponen como piedra de tropiezo, empiezan a poner palos en ese camino y terminan haciendo lo que hizo Judas con Jesús, traicionándolo. Es por eso que debemos estar muy atentos, debemos saber que Dios nos está enviando. Debemos tener una estrecha relación con Él. Como decíamos en una de las predicaciones, en uno de los mensajes, la oración acá juega un papel muy importante para estar unidos con Dios, unidos con su plan, unidos con su voluntad, y así poder caminar a paso firme sin que ninguna de las cosas que se nos presentan nos desvíen de aquello hermoso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros al final de camino. Buenos días. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente para poder seguir reflexionando acerca de la palabra de Dios. Continuamos con esta serie de desafíos. Hoy nos toca el día jueves. El día jueves de la última semana de Jesús, el Dios hecho hombre, eso que denominamos nosotros la Semana Santa. Jesús, a través de los pasajes de la Escritura, nos va a mostrar las herramientas para que nosotros podamos mantenernos firmes cuando viene el desánimo, cuando vienen esos momentos tristes, esos momentos embromados que nos suelen tirar abajo, que nos frustran. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué cosas te desaniman en tu vida? ¿Qué cosas hay o te toca pasar
en tu vida que realmente te tiran abajo. Para muchos, el no poder haber encontrado un compañero, una compañera de vida, como les gustaría tenerlos, como les gustaría que fuesen en su ambiente cristiano, como les gustaría que el Señor se los entregase a muchos aquellos que por ahí les gustaría tener un mejor trabajo y que hoy a duras penas llegan a fin de mes y tienen que estar haciendo todo el esfuerzo para poder pagar un alquiler, para poder suplir las necesidades básicas. O quizás hay otras cosas que te desaniman, que te hayas propuesto quizás mejorar las relaciones en tu hogar, las relaciones con tus hijos, con tus padres, y siempre por una u otra situación no podés, te caes, los problemas, las circunstancias te tiran abajo y desistís. También pueden ser esas debilidades que te permiten o que te tiran abajo todo aquello bueno que podés construir, todo aquello bueno que haces y que queda sencillamente afuera por una situación que te toca de vivir de debilidad. Pero Dios, quien es tu hacedor, quien es tu creador, Él conoce tu historia personal, conoce tu historia en detalle y Él puede respondernos todos estos interrogantes a través de su palabra. Vamos a comenzar a trabajar en este día jueves. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a plantear? El día jueves comienza con la cena del Señor y termina con la mañana en que Jesús es llevado ante Pilatos. Durante este periodo, durante este tiempo, este segmento, nosotros vamos a situarnos en tres momentos particulares. Uno es Jesús en el jardín de Getsemaní en cuanto a su oración. El segundo momento es cuando Él viene a arrestarlo, ¿sí? Y sus discípulos lo abandonan. Y el tercero es cuando Jesús es llevado ante las autoridades, ante el sumo sacerdote, ante los maestros de la ley, los ancianos judíos, y lo van a interrogar acusándolo de un montón de mentiras. ¿Cuántas de estas situaciones por ahí, con cuántas de estas situaciones nos podemos sentir identificados? Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción. Jesús termina de cenar con sus discípulos, termina de haber estado en ese lugar celebrando las Pascuas, y Él se va a dirigir rumbo al Monte de los Olivos, a un jardín que es el jardín de Getsemaní. Y el primer punto donde nos vamos a situar es en la oración que Él hace. En ese momento de desánimo, Él va a efectuar una oración a su Padre, y hay unos detalles preciosos, hay una enseñanza preciosa que rescatamos de estos pasajes bíblicos que nosotros nos pueden ayudar, nos pueden sostener en estos momentos difíciles, en estos momentos donde sentimos que todo se nos viene abajo. Si querés, si tenés tu anotador, tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes. Vamos a trabajar en el libro de Mateo, como lo hemos venido haciendo. Hoy vamos a trabajar en el versículo 26, en el capítulo 26, arrancando desde el versículo 36. 26-36, vamos a arrancar cuando Él ya sale de ese lugar donde había celebrado esas Pascuas, donde había cenado con sus amigos. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 36: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí, voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Señor, el Dios hecho hombre, tuvo esos sentimientos de tristeza y de angustia. Y luego el versículo 38 dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Qué cosas que vivió Jesús, y cómo Él nos demostró que se hizo sensible a nuestros padecimientos, a las cosas que nosotros sufrimos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos angustiado y nos hemos sentido tristes hasta el punto de querer morir, de no querer saber más nada con la vida? Y bueno, el Señor, a través de estos pasajes, Él nos está mostrando que se ha sensibilizado con el hombre, que se hizo hombre para conocer en detalle las cosas que padecemos, y aparte también para poder demostrarnos que a través de su palabra que Dios está con nosotros,
que Dios es esa fuerza que nos ayuda, que nos va a ayudar a salir de esa situación que quizás sea un poco incómoda. El primer punto que vamos a tocar es el resultado de la oración. Acá Jesús va a orar a su Padre, ¿sí? Ha pedido la compañía de sus discípulos más íntimos, pero en su humanidad ellos se duermen, ellos no pueden sostener los brazos del Señor en ese momento tan difícil, no pueden acompañarlo en esta situación tan difícil. Entonces él en su intimidad va a orar a su Padre, y hay una particularidad en la oración, en esta oración que él hace. En el versículo 39 dice: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él no solamente lo hizo una vez, lo hizo en 3 oportunidades. Luego de eso, él vuelve, encuentra a sus discípulos durmiendo, le pide que por favor lo acompañen en ese momento difícil. Va y ora por segunda vez. La segunda vez lo hemos registrado en el versículo 42, donde dice: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Leyéndolo, se los estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Hay una particularidad, hay algo que encontré leyendo estos pasajes, y es en cómo Jesús desarrolla esa oración. La primera vez que él ora a su Padre, le dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay una disposición que muchas veces existe cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, a decirle: puede haber un camino alterno a todo esto que estoy pasando. Señor, puede haber algo que no me haga sentir así como me siento. Tú tienes que tener la respuesta para tirar abajo este desánimo. Tiene que haber un plan B. Y parece en esa oración se deja ver como que Jesucristo le está diciendo: si es posible. Sin embargo, la segunda vez que él ora a su Padre, le dice: Padre mío, si no es posible. Él está entendiendo que si Dios aparentemente no le está respondiendo, hay una voluntad más allá de la respuesta que él espera. Luego, en la primera vez que ora, él dice: no me hagas beber de este trago amargo. Ya en la segunda vez le dice: si no es posible. Jesús ya está comenzando a entender que en la voluntad del Padre era que siguiese adelante en ese desafío, que siguiese adelante en esto que le había propuesto el Señor. Si no es posible, evita que yo beba este trago amargo. O sea, como segunda opción, hazlo. Sencillamente, hazlo. Pero ya no dice: pero no sea lo que yo quiero. O sea, ya la parte de lo que yo puedo querer o anhelar ya no existe, sino que en la segunda oración él dice: hágase tu voluntad. La tercera vez que él va, porque él ora en 3 oportunidades, la tercera vez luego de volver a encontrar a sus amigos durmiendo y pedirle que lo acompañen en ese momento difícil, como muchas veces nos ha pasado en los momentos difíciles, como veíamos en la predicación anterior, quizás nos quedamos solos, no solamente por la cuestión de alguna traición, de algo que nos haya pasado, sino sencillamente porque las personas pueden no comprender los desafíos que Dios nos está planteando o nos está llamando a llevar a cabo. Y en la tercera vez, que queda registrado en el versículo 44, el autor, Mateo, en la narración sencillamente no dice cómo fue su oración, pero sí dice que él inmediatamente se puso de pie y les dijo a sus discípulos: vamos, porque ha llegado el momento. Qué cosa, ¿no? Y cuántas veces, y cómo nos podemos nosotros identificar en este pasaje. Cuántas veces pensamos que orando a Dios, Dios no nos escucha. Cuántas veces pensamos que nuestra oración es en vano, porque oramos por una y otra vez para que Dios nos saque de esa situación y sencillamente Dios no
no responde. Pero su palabra, en su palabra encontramos no solamente en estos versículos la riqueza de saber que hay un desafío por delante, sino que también encontramos las respuestas de Dios a estas situaciones. Si ustedes me acompañan o si quieren anotar ahí, yo se los voy a leer en su cuaderno. Hay un pasaje en el libro de Hebreos. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 7 al 9, dice, refiriéndose a este momento que acabamos de citar, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Hebreos está evidenciando, está certificando el estado en el que se encontraba nuestro Señor. Dice, ofreció oraciones con súplicas, con fuerte clamor y lágrimas. Nosotros sabemos y lo conocemos de que dice que el Señor sudó sangre en esa necesidad porque Dios le evitara pasar ese momento. El Señor, clamándole a su Padre, llegó a sudar sangre. Pero ¿qué nos dice el autor de Hebreos? Dice que ofreció estas súplicas y oraciones con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y acá es lo sorprendente, y dice que y fue escuchado por su reverente sumisión. Es decir, que aunque parezca en el pasaje de Mateo que Dios se mantiene en silencio, Hebreos confirma que Dios estaba escuchando esa oración. Dios escucha nuestras oraciones, aunque nosotros no podamos oír su voz claramente, aunque nosotros pensemos que Él nos ha abandonado y que realmente no quiere escucharnos, o que escucha a otras personas y a nosotros no. El pasaje de Hebreos nos está diciendo que Él escucha nuestras súplicas. En el versículo 8 dice, aunque era hijo, como sos vos, como soy yo, ¿sí? Mediante el sufrimiento, mediante este proceso, aprendió a obedecer. No solamente en las situaciones difíciles el Señor nos demuestra que está ahí, sino que aparte nos enseña a desarrollar la obediencia. Y luego dice en el versículo 9, y consumada su perfección, es decir, que cuando Él logró entender que por sobre las propuestas que Cristo podía ofrecerle, estamos hablando de la persona de Jesús, pero vos podés ponerte en tu propio lugar y decir, cuando yo le planteo una respuesta o una salida rápida a Dios, una salida más fácil, más sencilla, y aunque parece que Dios no me escucha, lo que está haciendo es Dios trabajando en mí, Dios trabajando en mi persona. El versículo 9 dice, y consumada su perfección, es decir, que cuando el Señor logró establecer ese desafío, esa acción que Él quería ver en Jesucristo, dice, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que les obedecen. Qué cosa grande, ¿no? Qué cosa grande. Jesús pedía porque su Padre lo hiciese pasar de esa copa amarga, ese trago amargo que era la muerte en la cruz, que de hecho fue una muerte muy dolorosa. Él unas horas más tarde iba a terminar crucificado en una cruz, atravesada sus manos, atravesada sus pies. Y Él conocía porque las Escrituras habían profetizado acerca de este dolor. Pero aún así en ese dolor Dios estaba con Él. Él sufrió por nosotros, Él se compadeció con nosotros, se hizo sensible a nuestro dolor para ir a esa cruz y mostrarnos que en situaciones mucho menores Él las comprende y Él está ahí. Y nuestro Padre, Dios, está escuchándonos. Así que si abandonaste ese desafío, si quizás decidiste volver atrás, si quizás pensaste que en realidad te habías subido a un desafío que no era el tuyo o que realmente no vas a poder hacerlo, yo te digo que realmente Dios está con vos, conmigo, cada vez que Él nos plantea a ir a nuevos niveles, a madurar, a desarrollar nuevas cosas en nosotros, a crecer.
no te detengas. El segundo punto habla un poco de esto que pasó con sus discípulos, quizás no centrado en la vida de nuestro Señor, pero sí en la vida de los discípulos. Un rato más tarde, luego que Jesús se levanta, tiene bien en claro cuál es la voluntad del Señor, se acercan soldados a arrestarlo, y entre todas las situaciones que pasan en ese momento, sus discípulos salen corriendo, salen asustados y huyen, ¿sí?, dejando solo a Jesucristo. Acá se cumple una palabra que estaba ya profetizada en Zacarías, donde dice: heriré al pastor y sus ovejas se dispersarán. De hecho, ese cumplimiento se da justo en ese momento, pero no era algo de lo que Jesús estaba ajeno. Jesús, un tiempo antes de que llegaran al huerto de los olivos, ahí al jardín de Getsemaní, mientras estaban cenando, Él les dice algo que vemos nosotros ahí en el versículo 31 de Mateo 26, les dice: esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Esta huida a muchos de sus discípulos les costó dolor, ¿sí? Pedro, huyendo, se dio cuenta de que estaba cumpliendo con algo que el Señor le había dicho, que más allá de sus fuerzas naturales lo iba a negar 3 veces. Judas escapaba para luego juntarse y devolver esas monedas y terminar ahorcado. Pero Jesús lo mantenía firme algo, que en su desafío, en poder llegar a la cruz, en poder completar ese plan que Dios tenía, no solamente para él, sino para liberar a toda la humanidad, liberarte a vos, liberarme a mí. Él sabía que cuando cumpliese su objetivo, Dios no solamente lo iba a hacer como decía recién Hebreos, autor de la salvación eterna, sino aparte le iba a permitir abrazar a todos aquellos que alguna vez huimos, no pudiendo cumplir con los desafíos o con las cosas que nos planteaba el Señor. Pero yo quiero animarte como en este segundo punto, en decirte que el Señor nos está mostrando que podemos en nuestra humanidad, con nuestras fuerzas, es decir, con sus fuerzas, pero apoyados en su palabra, podemos mantenernos firmes. Y cuando nos vengan esa necesidad de huir, de decir, realmente no voy a poder con esto, realmente decidí que ya mi familia está destruida, no quiero reconstruirla, realmente voy a buscar una pareja, un compañero lejos de lo que podría haber imaginado o de lo que tenga el Señor preparado para mí, lo voy a buscar en otro lado porque realmente jamás viene. Voy a usar formas que no hablen de mi integridad, cosas que sean ilegales para poder aumentar mi sueldo, para poder llegar y suplir ese alquiler, esas necesidades básicas que vos tenés cada vez que llega fin de mes. Pero aún en todo eso el Señor te dice: no huyas, no vuelvas a tu zona de confort. No tenemos que volver al lugar donde Él nos está llamando a crecer, a madurar, a ir por nuevas cosas. No debemos, porque realmente eso lo que hace es mantenernos en un ciclo de nunca acabar. Y así pasa el tiempo y terminamos pensando que Dios nunca estuvo con nosotros, que no tiene sentido abordar nuevos desafíos, porque hemos huido tantas veces de los brazos del Señor que ya sencillamente nuestro corazón, nuestra mente no puede creerle. Por eso, una de las palabras que hoy resuenan en ese segundo punto, que es poder mantenernos firmes y no huir, es la que tiene Jesucristo cuando les dice, conociendo ya que sus discípulos lo iban a abandonar, le dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes. Es decir, que si algún día te caíste en un desafío, algún día dijiste, ¿cuántas veces lo he intentado? Ya no voy a volver a intentarlo porque realmente no puedo. Tenés que saber que Jesús tiene preparada una nueva oportunidad para vos, para mí. Él nos está esperando nuevamente y nos va a ayudar. Y toda esta serie, toda esta reflexión que hacemos nosotros acerca de su palabra es para encontrar esos puntos donde nosotros tenemos que afirmarnos para poder ir en pos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Segundo punto es que te puedas mantener firme,
sin huir, confiando en que el Señor escucha tus oraciones. Y vamos a ir por el tercer punto, que como se los decía recién, esto se da en el contexto de que Jesús es llevado, luego de que es arrestado, lo llevan ante las autoridades judías, ¿sí? Todo esto en silencio, en secreto, porque era sabido que en este tiempo de Pascua ninguna de estas personas podía estar actuando de la forma en la que actuaba y haciendo lo que hacían, incluso con una persona que era del pueblo judío. Jesucristo era judío. Ellos estaban infringiendo la ley misma de Dios, pero bueno, Dios contemplaba todo esto porque Él sabía que su Hijo iba a padecer cada una de estas situaciones. Pero aún de ese momento desagradable también rescatamos algo. Ellos lo acusan con falsos testigos, lo obligan a hablar, lo obligan a que Él reconozca o que se defienda de situaciones de mentira. Muchas veces nos ha pasado a nosotros, que pretenden que demos explicaciones de por qué hemos tomado esta actitud de querer reconstruir nuestra familia, de querer salvar nuestro matrimonio, de querer esforzarnos por decir, estoy avanzado en edad, tengo años, pero siento el desafío de poder comenzar una carrera, ser un profesional, y muchas veces comienzan a cuestionarte estas situaciones, estas personas, a decirte por qué, danos explicaciones, qué es lo que te mueve a que fuiste tanto tiempo de esta forma y hoy quieras cambiar tu vida. Y bueno, esos están presentes en la figura de cada uno de estos personajes que aparecen en este contexto: los maestros de la ley, los ancianos, el sumo sacerdote, incitándolo a que Jesús comience a hablar, comience a defenderse y de alguna forma se retracte de ese momento, para que pueda volver atrás y desacreditarlo. Pero él sencillamente mantiene su boca cerrada. Y estas palabras que él pronuncia son una de las convicciones que deben quedar marcadas en nuestro corazón, de saber que nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? De saber que cada uno de nosotros y los desafíos que el Señor nos haya planteado están naciendo del propio corazón de nuestro Señor, como una forma de cuidado, como una forma de poder disfrutar de una nueva vida, de mejores experiencias, de poder llegar a una plenitud, ¿sí? Que muchas veces en este mundo es incomprensible. La gente se pregunta por qué las personas que realmente han decidido seguir responsablemente a Jesús, a seguir en el camino del cristianismo, del evangelio, pueden vivir tan en paz y los otros estando fuera, ¿sí? de todo esto. Realmente hay cosas que no los dejan dormir, que le crean problemas existenciales, miedos, temores. Y bueno, es porque el Señor, como hijo suyo, nos ha brindado a través de su Espíritu Santo esta seguridad. El último punto es tener la convicción de que somos hijos de Dios. En el mismo capítulo 26, en el versículo, en este tercer momento que les dije que íbamos a estudiar, cuando Jesús llevado ante el consejo, en el versículo 63, ¿sí? Estas autoridades le ordenaban a que él se defendiera. De hecho, el versículo 63 dice: pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres Cristo, el Hijo de Dios. Es la respuesta que ellos buscaban. Era la respuesta que lo iba a llevar a Jesús a la muerte, o que iba a hacer que lo consideraran un lunático, ¿sí? Meterlo en la cárcel, despreciarlo y hacer cualquier otra cuestión, pero que no terminase muerto. Jesús le responde: tú lo has dicho, así dice la Escritura. Y algo mucho mejor, ¿sí? Como hablamos en los otros mensajes, esperar la recompensa. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Era la recompensa que
nuestro Señor Jesucristo iba a tener por haber cumplido con ese objetivo, con ese desafío: liberar a la humanidad. En estos versículos, en estas palabras, también está nuestra propia vida. Cuando nosotros completamos un desafío, cuando nosotros alcanzamos lo que el Señor nos propone, podemos sentirnos y pensar como Jesucristo pensó, saber que estamos a la derecha del Padre, representados en la persona de Jesús, cumpliendo con su voluntad. Beneficios extraordinarios, ¿sí? Y no hablo de beneficios materiales, hablo de beneficios del alma, de beneficios de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, que hacen una gran diferencia en cuanto a las personas que no han conocido a Dios. Yo te animo a que podamos, luego de este mensaje, poder seguir reflexionando en este momento, en este día jueves. Qué día importante, donde el Señor deja a flor de piel su humanidad, donde el Señor con toda autoridad hoy puede decirte: estoy contigo, te entiendo, sé por lo que estás pasando, sé lo que anhelas, sé cuánto has pedido por eso, sé acerca de tus miedos, acerca de tus temores, sé cada uno de los detalles de las situaciones de tu vida, porque un día fui hombre, porque un día padecí en mi propia piel cada una de estas situaciones. Dios te bendiga. Ojalá este tiempo de cuarentena, este tiempo que para muchos es de encierro, para muchos es un tiempo donde tenemos que estar aislados de la sociedad, este tiempo que el Señor ha permitido no sea un tiempo que desprecies, sino sea un tiempo para que vos puedas vivir desde tu hogar, vivir desde tu casa, desde tu habitación, una relación más profunda con Dios. No te olvides que Dios no solamente se expresa a través de un cántico, a través de la reflexión en la palabra, sino Dios también se expresa a través de tu vida. Dios quiere llevar esa vida a tu hogar, esa vida a tus hijos, esa vida a tus desafíos, esa vida a tus anhelos, a tus sueños, porque Él es un Dios que un día se hizo hombre para saber y conocer qué cosas sentimos. Dios te bendiga. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame